se han suspendido las jornadas vespertina y nocturna de clases. Se ha aplicado el plan de seguridad para la jornada matutina, los chicos, se llama a los padres para que retiren a los chicos del colegio y se suspende la jornada vespertina y nocturna. Vamos a evaluar durante el día el estado de las unidades educativas y se confirmará o se dará la información pertinente en cuanto a reanudar las clases el día de mañana. Se han prohibido los actos masivos hasta nueva orden en las provincias de Manabí y Esmeraldas, así como los sitios de distracción, de reunión del público, por ejemplo, discotecas, etc. Ha habido cortes de energía en Portoviejo, Manta, Quevedo, porque cuando tiembla la tierra, por ejemplo, chocan los cables de alta tensión. Ya se está recuperando rápidamente la energía, esperamos en los próximos minutos tener totalmente energizada Quevedo, y la falta de energía en ciudades como Manta, Portoviejo, va disminuyendo a medida que pasan los minutos. Hay que ser muy cuidadoso con la información que se da, siempre hay gente malqueriente, por ahí una página web, uno de estos tipos con seudónimo, mandó un tuit diciendo que se había derrumbado un banco en Portoviejo. Realmente se trata del edificio de un banco, pero que estaba en la zona cero, estaba vacío, y que bajo los escombros había quedado atrapados los trabajadores. La realidad es que habían 4 trabajadores retirando los escombros en ese edificio, que está en la zona cero, está vacío, ¿no? Ya estaba seriamente afectado por el sismo del 16 de abril. Con el temblor, pues el andamio se dañó, cayeron, etcétera, pero fueron rescatados y tienen tan solo lesiones leves. No es verdad, como se pretende hacer creer a la opinión pública, debemos, insisto, ser muy cuidadosos en esto, que se ha derrumbado una institución bancaria con los trabajadores en el interior. Nuevamente, pues un llamado a la calma. Nosotros como gobierno habíamos decidido viernes y sábado ir a Pedernales para tratar de recuperar la actividad económica, para dar una señal de que el país continúa. Pero en estas circunstancias pues sería bastante imprudente. Imagínense ustedes un evento que corte comunicaciones, etcétera, y todo el gobierno incomunicado, aislado, presidente, vicepresidente, en Pedernales. Incluso réplicas que generen pánico, la gente quiere evacuar por carreteras y estando el gabinete allá, más periodistas, más ciudadanos, más seguridad, etcétera, se congestionan las vías. Así que creemos más sensato suspender ese gabinete, en mi caso particular, permanecer en Quito, para cualquier eventualidad, pues seguir dirigiendo el COE nacional. Bueno, terminar mi intervención, al menos la introductoria, nuevamente haciendo un llamado a la calma a los ecuatorianos. Estamos pasando momentos difíciles, aquí sí una verdadera crisis, a causa de ese terremoto terrible del 16 de abril. Debemos estar preparados, porque es normal, entre comillas, estas réplicas hasta varias semanas después del evento principal. Y les insisto, la historia nos demuestra que puede haber réplicas como las del día de hoy, de más de 6 grados en escala Richter, que ya es un sismo fuerte. Por supuesto, saber que me van a poner una inyección no significa que no me va a doler. Así sepa que duela y esté preparado para recibirla. Esto nos va a causar angustia, nos va a causar incertidumbre, pero debemos guardar la calma, permanecer siempre organizados, tomar las debidas precauciones, siempre tener a la mano una linterna, agua, una ración elemental de víveres, siempre tener ubicados en la casa, en el barrio, en la oficina, un lugar seguro donde acudir en caso de nuevas réplicas fuertes como la que hemos tenido el día de hoy, para acudir con calma, tratando de no correr, sino caminar rápidamente. Los servicios de emergencia del Estado están funcionando. Muchas gracias a nuestra fuerza pública, está controlando el orden público. Muchas gracias a nuestros servicios de salud. Muchas gracias a nuestros maestros que están entregando a los niños a sus padres y no se retiran a sus propios hogares hasta que el último estudiante
sea recogido por sus respectivos padres o haya ido a su respectivo hogar. Muchas gracias a todos los servidores públicos, muchas gracias a las autoridades locales, muchas gracias a nuestros trabajadores eléctricos, trabajadores de comunicaciones, muchas gracias a la ciudadanía en general. Insisto, el destino, la naturaleza nos está proponiendo pruebas muy duras, pero organizados, con calma, con fe en nosotros mismos, juntos saldremos adelante. Gracias a todos por estar aquí. Señor presidente, autoridades, muy buenas tardes. Señor presidente, tan solo para reiterar y descartar algunos rumores que circularon en redes sociales acerca de que se trataría de nuevos terremotos, sino más bien hacer un llamado a la calma y reiterar de que se tratarían de réplicas suscitadas a raíz del último terremoto del pasado 16 de abril, presidente. En esta clase de cosas, una de las principales y primeras víctimas es la verdad. Y no faltan insensatos que lanzan cualquier rumor. En el sismo del 16 de abril, en Calceta, tuvimos un ciudadano no identificado que con una moto empezó a gritar que se había reventado la represa La Esperanza. Eso significaba que se arrasaba Calceta. Entonces la gente, después del sismo, mayor pánico aún tratando de ir a tierras altas por este falso rumor. Por eso siempre en nuestros tweets, en nuestras noticias, insistimos en que las represas están bien, etcétera, etcétera. Entonces tratemos de remitirnos a el canal oficial. Estamos en estado de excepción. Aquí nadie quiere cortar libertad de prensa, esconder verdades, nada. Queremos evitar este caos, estos falsos rumores, crear alarma innecesariamente. Entonces, si fueran eventos independientes al sismo 16 de abril, fuera muy grave la situación. Pero hay la absoluta certeza que se tratan de réplicas del mismo evento. E insisto, pese a lo duro que eso es normal, entre comillas, que haya réplicas de ese evento del 16 de abril. Pero en todo caso, aquí tenemos al ingeniero Mario Ruiz del Instituto Geofísico de la Politécnica Nacional, que nos puede dar más detalle al respecto. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, hemos analizado en el Instituto Geofísico los dos eventos, el de esta madrugada y el de la mañana, y los dos eventos definitivamente son réplicas del sismo del 16 de abril. Los dos eventos son eventos relativamente gemelos, ¿no? Tienen el mismo mecanismo, están localizados en la misma zona, esto es al oriente de la población de Mompiche, ¿no? Y son eventos que se ubican en la zona, al borde de la zona de réplicas del sismo del 16 de abril. Entonces no hay ninguna duda de que son réplicas de este evento. Ok, presidente, buenas tardes. Daniel Montalvo, de Gama TV. Presidente, teniendo en cuenta los dos últimos episodios de este día, y que ya van sumando cerca de 1.400 réplicas desde el 16 de abril, ¿consideran desde el gobierno algún tipo de respuesta adicional a la que ya se ha entregado por parte del gobierno? Me refiero a movilización de más personal, movilización de más recursos. ¿Es necesario o con lo que ya está desplegado este rato en territorio es suficiente para atender lo que se está viviendo en este momento? Gracias. Tenemos los recursos necesarios para atender estas subsecuentes emergencias, llegaba el término, subsecuentes impactos de la tragedia principal que fue el 16 de abril. Por ejemplo, con estos nuevos sismos hay mucha gente que está acudiendo a los albergues, tenemos carpas suficientes, cáteres, personal, talento humano, etc. Entonces, en principio, pues, tenemos en inventario, tenemos en reserva los equipos, las raciones, los víveres necesarios para atender las consecuencias de estas réplicas. Claro, si llegara a presentarse un evento mayor de uno quiera, obviamente habría que movilizar muchos más recursos, pero por lo pronto tenemos los suficientes recursos en territorio, tenemos suficientes recursos en reserva, los hospitales están equipados, talento humano completo, Fuerzas Armadas alerta, Policía Nacional movilizada, todos los servicios públicos totalmente listos, ¿no?, para atender cualquier situación específica. Presidente, buenas tardes a todas las autoridades. Javier Ceballos, de Ecuador TV. Tengan la gentileza, quisiera conocer si por esta coyuntura ustedes como gobierno han pensado en modificar
o añadir elementos al decreto de estado de excepción, por favor? No, en principio no. El estado de excepción es un concepto bastante amplio que nos da muchas capacidades, ¿no? Entre ellas coordinar la información, que es fundamental en una situación como la que enfrentamos. Una mala información puede crear pánico y ese pánico puede generar víctimas, no por consecuencia de un evento natural, sino de ese pánico y de esa mala información. Entonces, en principio, con el decreto que se dictó hace ya más de un mes, pues tenemos amplias facultades para enfrentar las circunstancias que se presenten. Señor presidente, autoridades, muy buenas tardes. Ricardo Bravo, de la Televisión de la Asamblea Nacional. Señor presidente, si bien ya hizo un breve adelanto de que no se ha caído esta infraestructura, este banco, precisamente como circula en las redes sociales, no sé si es que se está haciendo algún tipo de evaluación a las infraestructuras en las zonas que ya han sido afectadas por el terremoto del pasado 16 de abril, por favor. Pero por supuesto, tenemos reportes de todas las provincias, de casas afectadas, etcétera. Claro, con una réplica de 6.8, pues las casas que tenían daños estructurales, algunas se caen, hay otras paredes también que se derrumban, etcétera. Hay afectaciones a nuevas viviendas. Tenemos el reporte, pues, ciudad por ciudad, ¿no? Presidente, Jacqueline Rodas de Coavisa. El secretario jurídico de la Presidencia nos comentaba que ya le iba a pasar a usted el informe sobre la ley de solidaridad. Quería saber qué decisión va a tomar al respecto, si va a hacer alguna observación, dado que la ley tiene que ver justamente con el terremoto. Bueno, es un tema que sale en la emergencia, pero en principio la ley pasará sin veto. Quiero decirle, señores, ojalá todos juntemos el hombro y en estas difíciles circunstancias, al menos temporalmente, se supere la politiquería. Pocos minutos antes del sismo, teníamos bloqueadas calles en Esmeralda, salidas de Esmeralda, por gente identificada plenamente con ciertos partidos políticos de una autoridad local, que en base a la fuerza quiere que se le incluya en el comité de reconstrucción, etcétera, quemando llantas y bloqueando carreteras. Eso es inadmisible en cualquier momento. En una situación como la actual, ya raya la insensatez, la irresponsabilidad, pero además es totalmente ilegal, normalmente, pero más aún en estado de excepción. No permitiremos esta clase de politiquería en los duros momentos que vive la patria. Muchas gracias a todos.